En Venezuela, los analistas políticos han señalado que la población está como desconectada de las noticias relacionadas con este mundo y bueno, qué difícil lograr la conexión de los jóvenes. Hoy vamos a compartir con ustedes la historia de una joven, Ana Milagros Parra. Ella, Ana, es politóloga, además analista político y se conecta con los jóvenes a través de las redes sociales. Ella ha logrado dar información importante sobre temas que nosotros decimos en el mundo periodístico que son noticias duras en palabras sencillas. Ana, buenos días, bienvenida. Gracias por Hola, estar con buenos días. nosotros. Gracias por la invitación. Hiciste un reel que me encantó porque haces una propuesta distinta donde sales maquillándote muy al natural para hablar sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, específicamente a la administración de Nicolás Maduro, y lo hablas en palabras muy sencillas. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esa manera que tú tienes de conectar con la gente joven sobre estos temas de política. Mira, es bastante curioso porque es algo que tenía rato pensando, pero cuando desde el principio ejerces en Venezuela, prácticamente el campo de trabajo te guía o te empuja a las formas viejas de comunicación. Entonces es como tienes que encajar en el típico politólogo que tiene que vestirse de cierta manera y tiene que hablar de unas maneras como con más tecnicismos, porque así es que es lo visto bien y lo que está aceptado en la sociedad. Pero después yo pensé mucho y dije, no me sentía cómoda haciendo eso, porque a pesar no era yo, dije, yo tengo 26 años, no tengo 40 años para comunicar de esa manera. Y yo dije, hay muchos jóvenes que sí están interesados en política, pero no se van a poner a leer un paper de 40 páginas ni un análisis de 3 páginas. Necesitas saber cómo comunicárselos para que ellos se vuelvan a interesar, porque Venezuela está evolucionando, la generación de relevo, hay jóvenes que están interesados pero no saben cómo conectar. Y eso solamente es un tema de comunicación política, que cómo hacer que la comunicación tenga un efecto en la población. Y yo dije, mira, yo me la paso consumiendo TikTok. Y cuando en la reacción del video vi muchas reacciones positivas, la verdad eso me sorprendió, pero muchas negativas diciendo que estaba banalizando el tema. Y yo dije, mira, si tú ves fuera de Venezuela, no es algo, no es algo nuevo, es algo que está pasando y es un trend que se tienen que montar. Incluso la mayoría de los TikToks de los del gobierno están montados en el trend de TikTok y son muy virales o la verdad son muy aceptados en las redes sociales. Entonces, ¿cómo conectar con esa nueva generación que está consumiendo diferentes tipos de contenido y que al final lo importante es cómo llega el mensaje y si vas a crear una conversación al respecto de temas que la gente ni siquiera está discutiendo? O sea, es como si los políticos o el tema político está muy cerrado para ciertas personas y los demás simplemente existen alrededor y no tienen maneras de opinar. Hay que saber cómo darles la información y que ellos de ahí en adelante se sigan informando. Me encantaría que profundizaras sobre todas esas técnicas de comunicación, porque tú rompes formalismos con este Reels. Les invito a ustedes a que la sigan, Ana Milagros Parra, para que lo puedan ver. Hablas de temas complejos en palabras muy sencillas e invitas a la reflexión. Entonces, creo que eso es un idioma muy propio de esta nueva generación. Sí, claro. Incluso hemos visto eso, es como un trend, no sé si ustedes consumen mucho TikTok, pero eso pasa demasiado. No, pero No mis sé. hijos me hablan de TikTok y están enterados de muchas de estas noticias duras por TikTok. Bueno, incluso el mejor ejemplo sobre este tipo de comunicación nueva, yo vi el Washington Post. El Washington Post está haciendo un trabajo excelente en poder comunicar lo que está pasando en el mundo de una manera divertida y una manera bastante resumida. Es como para que cualquier persona se pueda informar y el que quiera profundizar puede ir a leer, puede ir a investigar en Google, pero el punto es que la información llegue y que busque cómo generar una conversación al respecto, de temas que usualmente la gente no se está informando. Incluso yo tengo un podcast con Ricardo del Búfalo y el último episodio hablamos de la apatía política. Y estamos pensando que nosotros somos dos jóvenes en Venezuela que históricamente nos hemos interesado por política. Pero ¿cómo hacemos con la generación nueva? ¿Cómo hacemos con los chamos que están en la universidad? O con personas que ni siquiera se han inscrito en el CNE porque dicen, mira, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Entonces hay un trend global que es de la apatía política, principalmente de los jóvenes. Es un tren global, no solamente está pasando en Venezuela, pero por el sistema político venezolano, que no necesariamente es una democracia, es distinto. No es porque los jóvenes se interesan, sino que ya hay como
una acción por parte del gobierno en el que no se deberían interesar, ¿no? Entonces creo que es un reto, tanto para políticos o para analistas políticos, de salir de esa caja de resonancia, porque es una caja de resonancia en que todos se hablan de la misma manera, se usan los mismos tecnicismos y solamente se escuchan entre ellos. ¿Cómo tú comunicas a la población, que es una población de relevo que lo vas a necesitar en algún momento y que se necesita interesar en política venezolana o simplemente en lo que está pasando, ¿no? Entonces vemos un trend en TikTok que vemos, por ejemplo, el Washington Post. Hay muchos analistas de otros países que están haciendo algo parecido. La verdad no había visto el maquillaje, solo que yo dije, mira, yo quiero hacer algo yo misma. A mí me gusta mucho maquillarme y me encanta ver estos videos y al mismo tiempo es una manera de que la persona que está viendo se mantenga como entretenida viendo algo mientras te escucha. Porque otra cosa, la generación nueva tiene un span de atención muy corto. ¿Sabes? Tienes que ver cómo mantenerlo, que te vean y te escuchen mientras haga algo, porque un video, tú sentado, solamente hablando con tecnicismos, eso no va a tener impacto en la población, no va a tener impacto en las personas que te escuchan, y la verdad es una estrategia de comunicación política que me atrevo a decir que es bastante obsoleta, y mucho más en Venezuela. Entonces hay que ver, preguntarse, ¿qué necesito hacer para que los jóvenes me escuchen? Y la verdad no pensar que es algo frívolo, porque la política no es solamente para las élites, la política es para todas las personas. Y en Venezuela se necesita que la gente hable de eso, porque el punto es que si no hablamos y no nos interesamos, ahí llegó todo. Mira, coincido contigo al 100% porque vemos a los chamos ahorita y son capaces de estudiar mientras que escuchan música y ven televisión o redes sociales. Es una cosa impresionante. Pero lo que tú dices es cierto. Me encanta que utilices el tema del maquillaje porque ahorita hay un alto consumo sobre este tema del maquillaje y que no escucho en ti un lenguaje o un tono recalcitrante. Todo lo contrario, estás como en un tono muy ameno, echando un cuento, hablando sobre una realidad. Ese tipo de lenguaje te lo aplaudo porque creo que es lo que busca la gente. Quisiera que nos hablaras acerca de qué piensan los jóvenes en este momento sobre la política en Venezuela. Bueno, algo que hemos hecho también en el podcast es tratar de sondear qué es lo que piensan las personas. La mayoría ha dicho, mira, no quiero estar pendiente de política porque al final no veo cuál va a ser mi beneficio en estar informada, ¿no? Tenemos la apatía de información, tenemos la apatía de participación y usualmente cuando se habla de apatía política también va a la parte de votaciones, pero ya el sistema político venezolano tiene muchos vicios, entonces hay que ser mucho más específicos en ver en lo que está pensando las personas. Siento que es erróneo pensar que a los jóvenes no les interesa la política. O sea, no es como, mira, yo no quiero saber más nunca. Hay personas que están interesadas. Incluso hicimos un podcast en vivo en la Universidad Central y fueron unas 300 personas a escucharnos hablar de un tema de política. Y es la manera en la que tú te estás acercando a los jóvenes, porque hay que recordar que pasamos muchos años, desde 2014, 2017, 2019, cuando los jóvenes estaban totalmente involucrados en política, recordemos las protestas en Venezuela, y después vino un tiempo de decepción y un tiempo en el que ven y no se ven representados con la parte política ni con la clase política. Aquí hablamos de toda la clase política, tanto oposición y gobierno. No hay una representación entre población y políticos. Y cuando vamos con los jóvenes hay que pensar, es la generación de relevo, son los pocos que todavía no se han ido y quizás muchos sigan pensando en irse. ¿Qué hacer para los pocos que están interesados, los que están en centros de estudiantes, los que, mira, están en Twitter y están buscando información? Y algo que hemos visto es que muchas personas nos han comentado cuando hablamos de este tipo de cosas, y también me comentaron mucho en el video, es gracias por hacer esto, porque me estoy informando con ustedes y la verdad no es que no me interese, es que la verdad estoy dolida por lo que pasó anteriormente. Entonces hay que darle la vuelta en cómo hablarles sin venderle algo de esperanza o sin venderles que tú eres, por ejemplo, el Salvador de Venezuela, ¿sabes? Es como sin utilizarlos como capital político, sino cómo te vas a interesar, cómo quieres que hable, cómo quieres cómo hago yo como comunicadora, como politóloga y como analista, en el que mis análisis no caigan en la caja de resonancia, sino que los hombres, los niños o los jóvenes, la verdad, se interesen, ¿no? Entonces, hemos visto que sí hay una apatía política en general, pero es por la misma desconexión. Y creo que el reto es ver cómo comunicar para que se vuelvan a interesar. Porque al final ellos están en una apatía, pero es porque no saben que va a tener algún tipo de impacto que ellos sepan del país. Y la verdad es bastante importante
porque cuando no estás informado, la verdad, cualquier información que te llegue para ti va a ser verídica. Y en un contexto de tanta censura en Venezuela, creo que tenemos que ser incluso más inteligentes y ver cómo el contenido va a llegar a los más jóvenes. Ana, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo ha sido el abordaje y la percepción que tienen los jóvenes sobre las elecciones primarias en Venezuela? ¿Cómo ha sido abordado por el oficialismo y por la oposición? Bueno, las primarias, muchas personas, cuando hemos hablado, incluso hicimos un episodio donde le preguntamos a las personas sobre las primarias, muchas personas dijeron, no quiero hablar de eso, ¿sabes? Como que no quiero hablar de eso, no quiero que me grabes ni me preguntes, así que hay un factor miedo en todo eso, hay un factor de que no hay información suficiente. He hablado he hecho incluso preguntas en la calle como de jóvenes a ver qué piensan y dicen, mira, yo ni siquiera estoy inscrito en el CNE, no sabía que iban a haber primarias, ¿qué está pasando? No sabía que iba a poder votar. Y muchos dicen, he visto candidatos, pero ¿cómo ellos van a ser en la primaria como tal? ¿Sabes? No hay esa comunicación en el que le dicen paso por paso qué es lo que se debe hacer. Están muy desorganizados. No hay buena comunicación política en el punto de que no hay esa conexión, como ya lo mencioné, y las personas no saben qué está pasando. Ven a varios precandidatos haciendo campaña y estamos esperando a ver cuándo dan los números, cuándo dan las fechas, qué es lo que van a utilizar, pero sigue el mismo problema y volvemos a la comunicación política, es que la gente está a la expectativa, pero no hay una misma línea donde se comunique todos los candidatos para saber qué va a pasar en las primarias y qué va a pasar después de las primarias. Hay una total desconexión con eso y muy poco interés con respecto a votar por un candidato de oposición. Primero también hay que tener en cuenta que muchos de los candidatos, los precandidatos en las primarias, están inhabilitados. Entonces hay preguntas que no tenemos respuestas, que no hay respuesta y la gente no lo tiene. Dice, mira, yo recordaba que Enrique Capriles estaba inhabilitado, yo recordaba que María Corina está inhabilitada, porque están haciendo campaña, ¿qué van a hacer después? Hay muchas preguntas en la población que no se han dado la tarea de responder. Quizás porque no tienen las respuestas, pero hay que buscar una manera de comunicarles para poder incentivarlos a que vayan a votar. ¿Tú crees que esta falta de información ha sido utilizada por el sector contrario para exaltar las debilidades del proceso? Totalmente. Quiero enfocar y resaltar que estamos en un país sin libertad de prensa, con mucha censura, y cuando hay mucha censura también viene el miedo. Y también vemos que la oposición no tiene acceso a medios de comunicación masivos, no tiene acceso a radios, muy pocas radios, la verdad. Y cuando está en esa radio, bueno, tienes a alguien vigilando a ver qué es lo que dices, ¿no? No tienen acceso a la televisión y vemos que la televisión nacional, la mayoría son canales oficialistas o que siguen la línea oficialista. Entonces hay un obstáculo muy grande también que hay que tener en cuenta, que Venezuela no es un país democrático y cualquier elección que se haga no va a funcionar y no va a comportarse de una manera como si fuese una democracia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces esa desinformación evidentemente es una herramienta que utilizan desde el poder para poder controlar y que el impacto de esas primarias sea mínimo y que no haya interés. Y el interés también, y la desconexión con la oposición, también hay que tener en cuenta todos los errores que ellos hicieron. Yo he sido siempre muy crítica con la oposición, pero el oficialismo ha implementado estrategias para dividirla y para que esta atomización de los candidatos y la información pase. Entonces tenemos la parte de que la oposición, la verdad, está muy dividida, no tienen estrategia directa y tenemos todas las estrategias implementadas por parte del poder para que la gente no se interese y no escuche y no se comunique. Entonces, sin medios de comunicación, volvemos al hecho de que hay que encontrar maneras alternativas para poder comunicarles a las personas y principalmente a los jóvenes, que es un capital político muy grande y que vemos que más de la mitad de los jóvenes en el país no están inscritos ni siquiera en el CNE y no les importa inscribirse en el CNE y ni siquiera saben cómo inscribirte en el CNE. Entonces eso es un problema que necesita solución y creo que la élite política necesita solucionarlo o ver cómo comunicarlo y solucionarlo en el corto plazo. Si tomamos en cuenta otro hecho reciente, otra noticia importante, como es el operativo anticorrupción, algunos analistas políticos han advertido que este procedimiento lo está utilizando la administración de Maduro a su favor. ¿Cómo crees tú que ha sido manejado comunicacionalmente hablando? Bueno, algo que me sorprende y es una crítica directa a la oposición es que no se ha explotado el escándalo de corrupción en PDVSA. No se ha explotado comunicacionalmente y no lo han utilizado como estrategia en contra del gobierno para decirle a la población, mira, esto está pasando. No hay
como una fuerza en contra de la parte de la comunicación política del chavismo. Tenemos esta narrativa que es una operativa anticorrupción, porque ellos de la nada se despertaron y dijeron, mira, vamos a limpiar nuestras filas porque nos dimos cuenta que hay corrupción en PDVSA, cuando la verdad no es así. Y no es un operativo anticorrupción, es una purga que pasa mucho y no lo tenemos que ver como algo nuevo en regímenes autoritarios. Entonces, cuando esto pasa, usualmente es porque ya es una señal de que hay un reacomodo de fuerzas dentro del gobierno. Entonces, si la narrativa es operativos anticorrupción, porque el ministro Tarek Al-Aissami renuncia y no se le pide rendición de cuentas, porque no ha hecho ningún tipo de declaración para saber lo que estaba pasando en su ministerio, porque no ni siquiera se ha cuantificado la cantidad de dinero que se perdió en PDVSA y no se le ha comunicado a la población. O sea, hay muchas cosas que son una gran interrogante y nos deja saber que no necesariamente es una investigación ardua anticorrupción, porque la corrupción en este gobierno es prácticamente simbiótica a ellos, sino es que hay motivos políticos y económicos detrás. Y eso lo puedes buscar, o sea, es algo que pasa en regímenes autoritarios, que ellos van limpiando sus filas cuando hay alguien que se está rebelando en contra del poder o hay intereses que chocan, entonces purgan a esas personas y tienen diferentes maneras, o sea, usualmente o los llevan a la cárcel o simplemente los destituyen, que es lo que pasó con Tarek Al-Aissami, que hasta este momento no sabemos dónde está. Entonces hay que verlo muy bien y saber cómo está manejando comunicacionalmente el gobierno esto, porque cuando un gobierno autoritario decide hacer una purga, ya pensaron en consecuencias, ya pensaron en la manera de hacer la purga, ya pensaron en cómo comunicarla a la población para que tenga beneficios comunicacionales. Entonces, dentro de toda la censura de Venezuela, tú lo único que escuchas es que el gobierno está limpiando porque hay muchas personas que son corruptas dentro de sus filas. Entonces, ¿qué es lo que se comunica? Tanto afuera como adentro, el gobierno está limpiando porque está creando justicia. Pero cuando lo vemos con lupa, nos damos cuenta que no hay procedimientos, nos damos cuenta que PDVSA ni siquiera tenía una buena contraloría de rendición de cuentas, nos damos cuenta que ni siquiera el ministro ha dicho que supuestamente renunció porque querían que investigara su ministerio. Él no ha dicho absolutamente nada y no se sabe dónde está Tarek Al-Aissami en este momento. Entonces no es una movida institucional de que está limpiando porque encontraron una manzana podrida. Es motivos políticos y son motivos económicos que están detrás, que hasta este momento no podemos ser específicos en lo que está pasando porque toda la estructura del gobierno es bastante oscura. Tú que has tenido la oportunidad de compartir con los estudiantes en estos encuentros, ¿cuál es el feedback? ¿Qué te dicen ellos de cuál es su percepción sobre estos hechos que están ocurriendo en Venezuela? Muchos de ellos, la verdad, con el tema de anticorrupción hay muy poco feedback. Creo que muchas personas lo ven como que está pasando algo ahí, pero esto no me afecta directamente a mí. Que ese es el problema, ¿sabes? Como hay un escándalo de corrupción en la principal empresa de Venezuela, donde una persona tan relevante como Tarek Al-Aissami no renunció a su cargo y vemos a una total desconexión de los jóvenes y de las personas con eso. O sea, es como que eso está pasando en las altas del gobierno y están encarcelando personas, pero esto en qué me beneficia a mí o en qué me afecta a mí no lo saben. No hay interés en lo que está pasando y creo que ese es el reto, de que por lo menos se vuelva a hablar de política, porque acá en Venezuela pasamos de que todo el mundo hablaba de política en cualquier momento, en cualquier cena, alguien hablaba sobre política o lo que está pasando, y ahora como el próximo capítulo que estamos viviendo es una desconexión, es una apatía y es prácticamente falta de información porque también es difícil conseguir la información y por eso hay que buscar nuevas maneras de que llegue la información y que la gente pueda hablar de las cosas, porque es como viven una realidad aparte de la política y se están enfocando en vivir su vida, cosa que no lo culpo, pero cualquier noticia es como, ah, mira, esto está pasando, pasan la página y siguen con su vida. Hay personas que ven el mundo de la política con muchas reservas, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, pero quisiera saber cuál es tu mensaje para lograr captar la atención de esos jóvenes que pueden entender que con su participación pueden lograr cambios específicos en Venezuela. Creo que siempre es importante no venderle algo como una salida a corto plazo, pero saber que en el momento en el que si a ti no te interesa la política, ok, pero a la política siempre le interesas tú.
siempre estás tú metido en la política y siempre tienes un papel dentro. Y creo que mientras más se interesen, más están dentro de la conversación política, es como no dejas que el autoritarismo llegue hasta tu mente y hasta tu conciencia, porque el punto es tener conciencia de lo que está pasando. ¿Sabes? No tener información es no saber en qué esfera te está moviendo. Tú puedes ser población, pero a la política siempre le importas tú. Y el punto es saber que tú puedes recuperar espacios democráticos cuando te interesas y cuando tienes algún tipo de incidencia dentro de eso. Cuando te dejas de interesar, ahí ves que el gobierno o los de arriba, como a mí me gusta decirles, tienen mayor incidencia y tienen más, el camino más fácil para ganar, y principalmente en conciencia y en control poblacional. Me gustaría que nos brindaras un pequeño adelanto de lo que va a traer tu próximo podcast o tu próxima publicación. ¿Cómo es la dinámica en tu cabeza? ¿Qué elementos analizas para conectar con tu público? Bueno, mira, algo que me gustó mucho es que hubo muchas colegas en el medio que me llamaron y me dijeron, sigue haciéndolo, y me dieron bastantes tips como para, ¿sabes? Porque algo que no he mencionado es que hubo mucha, como comentarios negativos por el hecho de que estoy haciendo algo que usualmente hacen las mujeres y porque soy joven, ¿no? Entonces dijo, mira, no tienes que caer otra vez en la caja donde estabas, sino que sigue haciéndolo. Entonces lo que estoy haciendo ahora es investigar bastante para tener como facts y hechos, pero que los pueda decir para, ¿sabes? Porque siempre va a haber alguien a refutarte y hay muchos datos donde uno puede basarse en su análisis, y justamente quiero hablar de este operativo anticorrupción porque la gente no está hablando al respecto y porque no es un operativo anticorrupción. Y con respecto al podcast, que es algo que es más una conversación, lo hago con Ricardo, tenemos varios invitados, tenemos pensado hacer uno sobre el 11 de abril, porque eso es otra cosa, vamos a hablar de las fechas históricas en Venezuela sin la propaganda chavista, porque Venezuela fue algo antes del chavismo y pasaron cosas antes del chavismo, o contarlo de una manera desde nuestra perspectiva, sin la historia que usualmente el gobierno le imprime antes y con la narrativa. Entonces usualmente invitamos historiadores y probablemente en que grabemos hoy o mañana sobre el 11 de abril. Ana, gracias por toda esta información tan interesante, por presentarnos esta otra visión, otra manera de comunicarnos, y además te felicito por esta iniciativa y este contacto que has tenido con tu gente, esta manera tan creativa de conectar en un ambiente tan relajante y tan particular que nos muestra estos temas complejos en palabras sencillas. Feliz día para ti, todo el éxito del mundo y seguiremos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Estábamos conversando con Ana Milagros Parra justamente sobre este tema. Ella es analista político, politólogo venezolana y conecta con la gente joven a través de su podcast y sus redes sociales.